Entonces subimos al coche, éramos 4 adultos y 4 niños. Estaban papá, mamá, mi tía Clarita, media hermana y mamá. Mi hermana mayor, que me llevaba a mí 20 años, su esposo era prisionero de guerra ya en ese momento. Ellos tenían 2 niños que viajaron con nosotros, mis sobrinitos. El sobrino tenía 5 años, el más pequeño tenía año y medio. Mi hermana, la pequeña, tenía 11 años, yo tenía 8. Y así nos fuimos, 4 adultos, 4 niños, en el coche con lo que cabía en la cajuela. Emprendimos lo que se llama el éxodo. El éxodo es algo de veras terrible, en que la gente huye, no sabe hacia dónde va, está buscando un lugar más seguro del que ya sabe que va a ser de persecución y de muerte por situaciones de guerra, bombardeos y demás. Y nosotros teníamos 2 colchones arriba del coche porque sí metrallaban a la población que iba huyendo. Fuimos bajando por la costa atlántica hasta llegar al sur de Francia. En el trayecto nos detuvimos en un bistró para tomar un refrigerio y ahí tuve una impresión muy fuerte porque toda la gente estaba de pie llorando. Hombres, mujeres, todo el mundo lloraba. Yo nunca había visto tal multitud y llorar de esa forma. Estaba el mariscal Pétain, que era el jefe del gobierno francés, declarando que había abdicado y que Francia se rendía ante Alemania y que, bueno, Francia había perdido la guerra. Afortunadamente, poco tiempo después, el general de Gaulle emitió un llamado a los franceses diciéndoles que Francia había perdido una batalla, pero que Francia no había perdido la guerra, lo cual nos restituyó nuestra dignidad porque sí nos sentíamos muy humillados con la situación. Viajando en este éxodo hacia el sur de Francia. Muy bien. Y bueno, pernoctábamos en donde se pudiera, cuando se podía un hotel, en el hotel, pero como tanta gente huía, todo estaba saturado. Nos tocó dormir en mercados, en escuelas, y nos lavábamos en fuentes públicas. Para mí, que era una niña de 8 años, era una verdadera aventura, no medía yo el peligro, no íbamos a la escuela, cada noche dormíamos en otro lugar, era hasta eso pues bastante divertido, ¿no? Pero realmente era una situación trágica. Ahora que recapacito y pienso en lo heroicos que fueron mis padres de sacarnos adelante de esta situación sin jamás hacernos sentir los peligros que estábamos atravesando. Llegamos por fin a los Bajos Pirineos, que está en la frontera con España, y ahí nos refugiamos por año y medio en un hotel muy bonito que tenía grandes jardines. De hecho, se llamaba el Hotel Frascati y del Parque, porque su jardín era un verdadero parque. Nos quedamos ahí desde julio de 1940 hasta octubre de 1941. Ahí sí ya fue una vida estable. Nos habían inscrito a la escuela, perteníamos al movimiento Scout, teníamos muchas actividades al aire libre. Es una región muy boscosa, entonces íbamos a pasear por los bosques. Hay muchos ranchos por ahí, y en los ranchos podía uno hacerse de comida fresca, cosa que no había en las ciudades. En las ciudades estaba muy racionada la comida. De hecho, tenía uno que acudir a la delegación del lugar con la tarjeta de identidad y daban una tarjeta de cupones. Con esos cupones que decían, por ejemplo, 100 gramos de carne, 100 gramos de mantequilla, 300 gramos de pan, uno desprendía el cupón y podía ir a comprar alimento a las tiendas, por supuesto pagando el alimento, pero la justificación de la compra era mediante cupones. Y si uno iba a un restaurante, lo mismo. Lo que uno consumía, aparte de pagarlo, había que justificarlo con cupones. Pero había el llamado mercado negro, es decir, en los ranchos en particular se practicaba mucho. Nos vendían un pan artesanal con una capa de mantequilla de este tamaño que era delicioso. El recuerdo de eso yo no lo cambio por ningún manjar en ningún lugar, era una cosa maravillosa.
Y pues sí, mis papás los pagaban a precio de oro, pero era la forma de compensar un poquito la carencia de alimentos normales. Normalmente se comía sobre todo una raíz que se llama rutabaga, no sé cómo se llama en español, que es un poco al estilo del nabo, entre el nabo y la jícama, medio desabrido, pero bueno, era algo de comer. El azúcar se procesaba a base de betabel, era una especie de melaza poco grata, pero de eso a nada. En fin, había muchos alimentos sustituidos, muchas imitaciones de alimentos, para dar la impresión de que uno podía satisfacer el hambre que no siempre se satisfacía. Encima de eso, había gran escasez de combustible, carbón, electricidad la tenía muy racionada y padecimos mucho frío. Ahí se hacía un frío tremendo, dormíamos mi hermana y yo arropadas en unas batas especiales que tienen en los Pirineos con una lana muy especial y dormíamos abrazadas porque hacía un frío tremendo y no había cómo calentar. También en la escuela recuerdo muy bien que atardecía, en invierno atardecía 4:30 de la tarde, y trabajábamos con un foco que pendía del plafón, un foco cuando mucho de 25 watts, era lóbrego ese salón de clases, y no podía escribir por el frío, me dolían las manos, no podía coger el lápiz. Eso lo recuerdo también muy bien, como si fuera el día de hoy. El haber pasado estas situaciones tiene el lado positivo, en que cuando uno tiene la abundancia que tiene uno en un país tan bendito de Dios como es México, uno puede apreciar cada cosa que esa tierra nos da, ¿no? Primero la libertad es extraordinaria, uno no la valora hasta que carece de ella. De los tiempos de la invasión nazi, a mí me marcó muchísimo la injusticia de la opresión, de sentirse uno desvalido ante quien detiene el poder nada más por la fuerza, es la ley de la fuerza, ¿no? Que es horrible y tiene uno una sensación de desamparo, de no tener a quien acudir para defenderse ante esa amenaza continua contra el bienestar y contra la vida misma. Entonces eso sí hay que valorarlo muchísimo, valorar la tolerancia, porque son bienes que, como les decía, uno no aprecia hasta que se ve uno privado de ellos. Llegando en los Pirineos, y les decía yo a mis alumnos que ambas son muy positivas, porque ahorita no nos has contado que oías a los dos chicos que trabajaban cantar ópera, porque además sí. Adoras la música y el arte. Y cuéntanos después de esto también un poco qué pasó cuando ya tuviste que irte hacia Marsella. Sí, bueno, sí, efectivamente, el dueño del Hotel Frascati era italiano, tenía 2 hijos como de 20 y tantos años, que tenían magníficas voces y todo el día estaban cantando ópera. Entonces aprendí mucho de ópera y me nació la afición por esa forma de arte tan extraordinaria. A partir de ahí, eso fue una cosa muy bella. Bueno, en los Pirineos realmente no la pasamos mal, como les decía, teníamos una vida estable, podíamos... ¿Aprendí? ¿A esquiar? Sí, aprendí a esquiar, teníamos deportes invernales muy divertidos, muy agradables, pero bueno, llegó a deteriorarse la situación de tal forma que mis padres optaron por seguir huyendo y nos pasamos a Marsella. Yo tenía un tío en México, el tío Arturo, que nos tramitó las visas para poder venir a México y tuvimos que refrendar las visas. Entonces fuimos a Marsella, ahí se encontraba el licenciado Gilberto Bosques, que Dios tenga en su gloria, de veras un hombre de extraordinario humanismo, que comprendió la situación, nunca trabajó como funcionario, sino como un ser humano de dimensiones maravillosas, extraordinaria persona que se preocupó mucho por todos los que estábamos en esta situación de peligro inminente.
Él había sido asignado a la legación de México en París, sobre todo para promover que vinieran los republicanos españoles, los que huían del régimen de Franco, pudieran venir a México durante esos años. Cuando se firmó el armisticio, el 22 de junio de 1940, Francia fue dividida en dos partes. La parte norte, que se llamó zona ocupada, y la parte sur, que fue llamada zona libre. Estaba delimitada por el río Loira, que realmente parte francés como un Ecuador, ¿no? A la mitad, más una zona de bajadita. En la zona libre supuestamente no habría tanta persecución como la había ya en la zona norte. En la zona norte estaba el cuartel general de los nazis. En la zona sur, en Vichy, estaba el cuartel general del gobierno francés. Pero ese gobierno francés era totalmente pro-alemán, pro-enemigo. Se hizo un colaborador absoluto y a veces eran más papistas que el Papa. Todavía se iban a extremos mayores que los mismos invasores. Entonces, Marsella estaba en la zona libre. El licenciado Bosques, al ver que se ocupaba la zona norte de Francia, en París, se llevó la legación a la zona libre, que fue Marsella, y ahí él siguió despachando. Entonces nosotros fuimos a Marsella para que él nos refrendara nuestras visas para poder venir a México. Pero había que pasar por España y Portugal geográficamente. Y siempre que un consulado daba una visa, la otra ya había vencido. Cuando la de Portugal estaba vigente, la de España ya no lo estaba. Y cuando las dos estaban vigentes, la de México era la que había vencido. Era un horror alinearlas todas. Además, en esa época y en cuanto los nazis invadieron Francia y el gobierno francés se alineó con ellos, había que solicitar permiso para ir de una ciudad a otra. Por ejemplo, para ir de Cuernavaca a la Ciudad de México, tenían ustedes que ir a la delegación, pedir permiso y decir, voy a la Ciudad de México a tal o cual trámite. Y regresar dentro del tiempo que le daban a uno de límite para poderse desplazar y regresar. Entonces eran una serie de permisos que era muy complicado combinar. Cuando estuvimos en Francia, el licenciado Bosques se levantaba a las 5 de la mañana para empezar a firmar y a sellar y a revisar documentos. Trabajó de veras de una manera admirable por el gran humanismo, el gran sentido que tenía de tener que cumplir con ayudar a toda esta gente en un peligro realmente tan fuerte.